Olá, chicos. Buenas tardes com todos. Como estamos? Ansiosos para empezar la charla? Descubre tu especialidade para o diploma de estruturas? Sim ou não, chicos? Ou antes de empezar, me gostaria de consultar. Por favor, levantem a mão. Quem são os chicos que têm inclinação hacia a engenharia estrutural? Por favor, chicos, levantem a mão, vamos mirar. Nossos chicos engenheiros estruturais, quem são? Alejandro, Martim, Tafur, Luciano, Victor, Joaquim, Jesus, Mark Anthony, Abril. Ó, são quase todos? Opa, não. Álvaro. E os que todavia seguem com dúvida, com certeza, depois da apresentação de hoje, chicos, com certeza já não terão mais dúvidas para entrar também em este mundo da engenharia estrutural também, que é um mundo belíssimo de nossa profissão como engenheiros civis. Muito bem, chicos. Então, teremos vários, quizás futuros engenheiros estruturais que espero que desfrutem da apresentação de hoje com nosso amigo e professor Edgar Valcárcel. Graças, chicos. Só entrei um ratito para saludar e deixarei a hora para Alison e Valéria para que continuem com o evento e hagam a introdução do professor Edgar. Gracias, un abrazo a todos, chicos. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, siendo las 3:12 de la tarde, doy pase a Edgar Valcárcel para que dé inicio a esta sesión con el diploma de especialidad de estructuras. Edgar, por favor, te escuchamos. Gracias, Alison. Buenas tardes con todos. Ante todo, quiero agradecer a la carrera de Ingeniería Civil por invitarme a participar en este evento Descubre tu especialidad. Y también quiero agradecer a todos los presentes por su atención. Estoy mirando ahí la lista, veo a muchos tires conocidos y a otros que todavía no los conozco, pero en el camino seguramente los iré conociendo. Bienvenidos y gracias por estar acá. Alison, si tuviera un problema con el audio, como te comenté, en toda esta semana he tenido unos problemitas técnicos por acá, así que por favor me apoyas en eso, ¿ok? Muchas gracias. Ok, gracias, Alison, gracias. Pasamos a la segunda diapositiva, por favor. Ok, la carrera de Ingeniería Civil en la actualidad ofrece 5 diplomas de especialidad. El primero, Transporte y Geotecnia, es un diploma nuevo. Gestión colaborativa de proyectos, anteriormente conocido como Gestión de Proyectos Sostenibles. El siguiente, Gestión de Riesgos en Proyectos de Construcción, que es también un diploma nuevo. El siguiente, Diseño y Construcción Virtual, conocido como Gestión del Diseño y Construcción Virtual. Y por último, el que vamos a desarrollar el día de hoy, el de Estructuras, que es la que también se ha mantenido. Estos cambios se deben a que el plan de estudios de la carrera es dinámico, se actualiza constantemente. Además, contamos con un consejo consultivo que, entre otras cosas, permanentemente nos alimenta con las necesidades del mercado laboral. Por lo tanto, es muy probable que en el futuro se estén adicionando y o modificando estos diplomas. Como por ejemplo, un diploma de especialidad en hidráulica, o como en la charla del día miércoles a cargo del profesor Madrid, él habló de lo extenso que son las especialidades de transporte y geotecnia, y eventualmente estas se podrían separar también. Entonces empezamos diciendo qué cosa es un diploma de especialidad. Un diploma de especialidad es la acreditación de la especialización del egresado de la carrera de Ingeniería Civil en un área específica del mismo. Este diploma, otorgado por la carrera, proporciona al egresado una ventaja adicional en el mercado laboral.
Este diploma se complementa, obviamente, con el grado de bachiller y con el título profesional. Por otro lado, la carrera de civiles también ofrece certificaciones parciales, BIM 3D, BIM 4D y BIM 5D, que son acreditaciones preliminares otorgadas a los estudiantes de la carrera respecto al nivel de especialización y que permite también acceder con ciertas ventajas a las prácticas, en este caso pre-profesionales. Muchos de ustedes seguramente pueden acceder a ellas. Alison, siguiente, por favor. ¿De qué trata la especialidad de ingeniería estructural? Un ingeniero estructural se ocupa del diseño estructural de los elementos. No sé si me están escuchando, a ver, por favor. Alison, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, todo bien. Gracias, gracias. Decía que un ingeniero estructural se ocupa del diseño estructural de los elementos que componen un sistema, tales como, por ejemplo, edificaciones en general, puentes, túneles, presas, obras civiles, etc. La finalidad principal es de construir estructuras que sean seguras y estables. El tema de estabilidad es un poquito más profundo que el tema de equilibrio, ¿no? Por si acaso. Que puedan soportar a través del tiempo, digamos, las acciones o algún tipo de solicitación externa, ya sea carga de sismo, viento, temperatura, etc., como también su peso propio y también cargas vigas. La siguiente, por favor. El enfoque del ingeniero estructural netamente corresponde a, como dice la diapositiva, al análisis y al diseño estructural. ¿Okay? El análisis es el camino para llegar al fin que es el diseño, ¿no? Un buen análisis me tiene que conducir a un buen diseño. Entonces, el fin de un ingeniero estructural es el diseño y el análisis es el medio. Siguiente, por favor, Alison. Aquí estoy mostrando algunas diapositivas de lo que un ingeniero estructural, digamos, está encargado de hacer. En este caso, he colocado algunas figuras un poco emblemáticas. La primera es un edificio que no es cualquier edificio, no es un edificio bien emblemático en Empire State Building de Nueva York. Después tenemos ahí el Brooklyn Bridge, también otro puente emblemático. Tenemos ahí un puerto, los pilotes. Tenemos ahí las Petronas, las torres Petronas. Tenemos también ahí la presa Hoover. Y también tenemos ahí una vista de un tema del alcantarillado, ¿no? Hago referencia a estas estructuras antiguas, me refiero a la Empire State Building, que es del año 1032 más o menos, 30, 32. El Brooklyn Bridge es del siglo XIX, 1880 me parece, no estoy muy seguro, y la presa Hoover, que es de los años 40 me parece. Porque habría que preguntarse cómo en esas épocas los estructurales pudieron diseñar semejantes obras maestras, porque efectivamente lo son, ¿ok? Entonces, un ingeniero estructural se encarga de hacer, entre otras cosas, diseños de este tipo de estructuras, ¿no? No solamente residencias, sino también estas y otras más. Siguiente, por favor. En esta vista tenemos justamente lo que no debe pasar, ¿no? Entonces, desgraciadamente ocurre, ¿no? Son simplemente las fallas y los colapsos de las estructuras, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una represa que está fallando y como consecuencia de una falla de una represa, aguas abajo, las poblaciones que están ubicadas en esa zona también pueden sufrir el embate de dicha falla, ¿no? Tenemos también edificaciones y todo esto, digamos, se presenta en algunos casos por fallas estructurales, otras veces por fallas de supervisión o fallas de constructivas, ¿no? Pero eso en la parte estructural hay que evitarlo. Siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, en la primera vista, tenemos una falla de un muro de contención, que seguramente va a
y definitivamente ya dañó a la carretera que está pasando por encima, ¿no? Entonces, los muros también son parte del diseño estructural de un ingeniero, ¿no? Tenemos ahí la falla de puentes, de unas viviendas. Tenemos también ahí más puentes que han fallado. Y ahí una vista en blanco y negro también tenemos el momento previo a la falla de un puente bien conocido, el puente Tacoma Narrows en Washington, que seguramente más de uno de ustedes ha visto el video de cómo colapsó. ¿Ok? Siguiente, Alison, por favor. Edgar, ¿deseas que Sí. presentemos el video? Bueno, sí, pues, ya está bien, es un minuto nada más, así que podemos compartirlo. Sí, si fueras tan amable, por favor. Ok, muchas gracias, Alison. Seguramente en el curso de puentes, que es un curso de 10º nivel y que es parte del diploma de especialidad de estructuras, el profesor le explicará qué cosa ocurrió en ese puente, porque inicialmente se pensó que era resonancia, pero el tema iba un poquito más allá. Ok, entonces ahora vamos a ver la importancia de la ingeniería estructural. La importancia de la ingeniería estructural es que está a cargo de la estabilidad y seguridad de las obras de ingeniería civil. De sus cálculos y diseño depende de la integridad de las personas y que la construcción pueda alcanzar la vía proyectada correspondiente. Un diseño correcto se logra combinando criterios de seguridad, obviamente siguiendo las normas establecidas, y costo. Es el equilibrio de ambos lo que conduce a un diseño eficiente. Por lo tanto, un ingeniero debe de optimizar sus diseños para lograr estructuras más livianas, menos costosas, pero igualmente seguras. La función principal de un ingeniero estructural es el de salvar vidas humanas, y esto se logra evitando la falla estructural del proyecto. Y cuando digo falla estructural me estoy refiriendo al colapso del sistema, ¿no? Justamente el videito que hemos visto hace un ratito, ¿no? Siguiente, por favor, Alice. Perfil del ingeniero estructural. El ingeniero estructural debe tener capacidad de analizar y resolver problemas que se presentan en cualquier proyecto en el cual él sea parte de. Debe tener conocimientos técnicos y teóricos. Esto es fundamental, en mi opinión. El ingeniero estructural debe de entender plenamente cómo se comportarán los elementos que componen un sistema, bajo la acción de diversos tipos de cargas. Debe de, entre comillas, sentir las estructuras. Debe tener los conceptos teóricos bien claros. Por esta razón es que las estructuras que mostramos previamente, las emblemáticas, en esa época no había tecnología digital, sin embargo, estas se ejecutaron y son consideradas entre la mayoría de la ingeniería. Esto solo se logra con mucho conocimiento y criterios para modelar y estructurar de manera correcta el sistema. Entonces, para mí es fundamental la parte de conocimiento, ¿no? De entender el concepto y el comportamiento. Adicionalmente, el dominio en el uso de técnicas y herramientas modernas, de poseer habilidad de manejo de software, pero esto
es el complemento de lo anterior, no es lo esencial, es el complemento. Asimismo, debe poseer una solidez ética y moral en el ejercicio profesional, valores hoy en día muy deteriorados. Y también debe saber trabajar en equipo, teniendo en cuenta que el proyecto concurre en diferentes disciplinas y es necesario crear entre ellas una sinergia y un trabajo netamente colaborativo. Nuestro invitado de honor hablará más a detalle al respecto. Siguiente, por favor, Alison. Ok, aquí el mercado laboral podemos dividirlo en dos partes, sector privado y en el sector público. El sector privado se puede trabajar en empresas, constructoras, consultorías, universidades como en este caso nosotros, ¿no? También puede trabajar de manera independiente y en el sector público puede trabajar pues en gobiernos regionales, municipales, ministerios como nuestro invitado, universidades, diversos organismos públicos, etc., ¿no? Y eventualmente también el ministro hablar un poco más de detalle al respecto. Siguiente, Alison, por favor. Esta es la malla curricular que estamos manejando actualmente en la carrera, ¿no? Incluye ahí a todas las especialidades. Las asignaturas selectivas son las que marcan la diferencia, ¿no? Con respecto a la tendencia de especialidad. En esta malla, la facultad son, como todos sabemos, 4 años y estamos por empezar en nivel 8. Con respecto al diploma de especialidad, las asignaturas electivas y obligatorias requeridas para el diploma recién aparecen a partir del 9º y 10º nivel, ¿no? Pero estas asignaturas, siguiente por favor para mostrarlas, que son las que estamos mostrando ahí, que son 6, 2 obligatorias y 4 electivas. En caso de estructuras, bueno, también en cualquier otro caso, estas se basan en otras previas, es decir, el conocimiento que uno debe tener para llegar a este nivel requiere una base fundamental. Así que yo quisiera hablar también un poquito de todas ellas, ¿ok? Siguiente, por favor, Alison. Ok, haciendo una más o menos simplificación, porque no podía abarcar muchas asignaturas, aquí presento más o menos toda la línea correspondiente a la especialidad de estructuras. Las asignaturas de 9º y 10º nivel son las que forman parte del diploma, ¿no? Pero todas las demás en conjunto son las que siguen la línea de estructuras. Y quiero empezar por el curso de estática, y no porque yo lo dicte, pero ese curso para mí es fundamental, ¿no? El curso de estática es la base de todo, es el cimiento de todo, es donde se apoya todas las demás asignaturas posteriores, ¿ok? Rápidamente le diré que esta asignatura, ya muchos de ustedes la han llevado, trata pues de equilibrio, ¿no es cierto?, en diferentes tipos de estructuras bajo cargas diferentes, ¿no?, estáticas, móviles, distribuidas, en fin. Y se trabaja tanto el cálculo de las fuerzas externas como internas, ¿ok? Entonces este curso para mí es un curso fundamental. También hay otro curso que no lo muestro porque está un poquito, digamos, apuntado para dinámica, para fluidos, perdón, que es el curso de dinámica, pero la parte de dinámicas también se vuelve a ver en el curso de 9º siglo, que es Ingeniería Sismo-Resistente. Ya eso lo haré más adelante. El siguiente curso de 6º nivel, que es de Resistencia a Materiales 1, introduce algunos conceptos importantes, ¿no?, tales como el concepto de esfuerzo, deformación y desplazamientos. Estos conceptos permiten, no sé, entre otras cosas, poder resolver sistemas hiperestáticos. Asimismo se incluye el efecto de temperatura, en fin, es un paso más a los sistemas anteriores, por cuanto la estática, si bien es cierta, es fundamental y es la base de todo, la estática tiene muchas limitaciones, ¿ok? Tiene muchas limitaciones. En el curso del 7º nivel, Resistencia a Materiales 2, en esta asignatura se analiza, y seguramente más de uno ya lo está llevando ahorita, se analiza el comportamiento de elementos con secciones transversales compuestas, se analizan los esfuerzos generados también por cargas combinadas para tipos diferentes de sección transversal, con o sin eje de simetría.
Se desarrolla también ahí el concepto de energía de formación por todo concepto. Esta herramienta es fundamental en el campo estructural. Se habla de tipo de falla, flujo de corte, en sección de pared delgada, en fin, todo este tipo de cosas. Y también se introduce el concepto del pandeo, ¿no? El pandeo de elementos sometidos a compresión y a flexocompresión, ¿no? Y finalmente se termina con una breve introducción muy breve al análisis estructural. Con respecto al nivel 8, tenemos el curso de análisis estructural 1. En esta asignatura, perdón, se estudia la estabilidad geométrica. Ahí se presenta por primera vez concepto de estabilidad, tanto interna como externa. También se utilizan conceptos de energía aprendidos previamente para la solución de algunos sistemas hiperestáticos. Se presenta de alguna manera el método de las fuerzas, que de alguna manera conduce a un método de flexibilidades matricial que se va a ver más adelante. Y también se presenta el método de slope deflection, que es un método que precede al análisis matricial de estructuras. Y finalmente también se extiende un poco el tema del método de Cross aplicado a pórticos. Finalmente, tratamos de en esa asignatura hacer una breve introducción al método de las rigideces, una breve introducción simplemente para sistemas reticulares, ¿no? Tipo de armaduras nada más, ¿no? Como una breve introducción. Ok, con respecto al otro curso que es Concreto Armado 1, ahí hacemos el diseño, los fundamentos de diseño más que todo y las normas vinculadas a ellas. Diseño de elementos sometidos a flexión. A ver, cuando digo flexión me refiero más que todo al refuerzo principal, de flexiones, grietas, diseño por corte, o sea, los estribos, etc. Losas aligeradas, elementos sometidos a flexocompresión y diseño de zapatas aisladas. En mi opinión y la de muchos, mis compañeros, creo que el ministro no me dejará mentir. Cuando llevamos nosotros el curso de, justo estos dos cursos del séptimo nivel, de octavo nivel, perdón, recién hay unos se sintió ya, digamos, ingeniero, ¿no? Porque ya el hecho de poder diseñar ya es algo ya tangible, pues, ¿no? Entonces, por eso recuerdo mucho de esas asignaturas que, digamos, no solamente me alegraron, también me hicieron entender que ya estaba en camino a ser ingeniero. Con respecto al siguiente nivel, al noveno, concreto armado 2, es simplemente el complemento de la parte inicial del 1. Ahí se ven diseño de losa maciza, cimientos corridos, zapatas aisladas, combinadas, vía de cimentación, platea de cimentación, muro de contención, etc. En la asignatura de concreto preesforzado se habla y se desarrolla las ventajas del uso de elementos pretensados y posttensados, análisis y diseño de estructuras isostáticas y perestáticas, y también losas potenciadas en dos direcciones, control de flexiones, etc. En la asignatura de análisis estructural 2 se formula toda la base del análisis matricial empleando el método de las rigideces, también conocido como el método de los desplazamientos. Se incluyen pues efectos de asentamiento, montaje, temperaturas, apoyos elásticos, etc. Se hacen análisis pseudo-tridimensionales y se plantea la amplitud de rigidez para elementos tipo muro de corte, o sea, para elementos laminares, ¿no? Porque hasta antes de ello, todos los elementos que trabajamos son elementos reticulares, es decir, que una dimensión es mucho más grande que las otras dos. Entonces, en este curso ya se incursiona elementos laminares y se formula su matriz de rigidez correspondientes. Se hace también una introducción al análisis no lineal y también una breve introducción a la teoría de elementos finitos. Con respecto al siguiente curso, que es obligatorio, Ingeniería Sismoresistente, se hace una introducción al riesgo sísmico, se hace también un análisis dinámico de sistemas de uno y varios grados de libertad, se desarrolla el análisis estático equivalente de edificaciones, se hace también un análisis dinámico modal espectral, un espectro de respuestas, de acuerdo a la norma peruana, etc. Finalmente, en el 10º y último nivel, trabajamos la asignatura de estructuras metálicas y de madera, que es una asignatura obligatoria. Se analiza y diseña estructuras principalmente de acero, entre otras,
estructuras compuestas, los elementos en tracción, compresión, flexión, flexocompresión, etcétera, las conexiones rígidas, semirrígidas. Se hace también diseño estructural de otros materiales, como por ejemplo la madera, vigas, viguetas, tijerales, etcétera. Seguramente ahí el profesor Almeida nos dará una manito más adelante en esa asignatura. Y finalmente, el curso de puentes, que es el curso electivo. Esta asignatura proporciona, pues, los fundamentos de análisis y diseño de puentes siguiendo las normas vigentes. Se hace diferentes tipos de puentes tipo losa vigas, compuesta, metálicas, pretensadas. Y ahí se ve, entre otras cosas, todo lo aprendido con respecto a los diagramas de línea de influencia que en cursos previos hemos desarrollado. La siguiente, por favor, mi estimada Alison. Ok. Los requisitos para obtener el diploma de especialidad son los que están ahí mostrados: grado de bachiller, promedio ponderado mayor a 13, aprobar todas las asignaturas. Ahí hay una condición, máximo puede ser por segunda vez, o sea, como se dice, no se aceptan los tricas, y los 3 meses de prácticas preprofesionales en el área correspondiente, ¿no? Ok, siguiente, por favor, Alison. Ya, muchas gracias. Simplemente quería comentar de que, antes de terminar y presentar a nuestro invitado, de que la universidad, pues, en este caso la carrera de Ingeniería Civil, ofrece tanto las certificaciones parciales como también los diplomas de especialidad, y también actualmente certificaciones, la VDC, y todas ellas corresponden a un plus, un diferencial del egresado con respecto a las demás. Contribuye de manera muy importante a la hoja de vida del egresado. Ok, siguiente, por favor, Alison. Ok, ahora sí tengo el honor de presentar a un profesional bien destacado, nuestro invitado de hoy, nuestro invitado de lujo. Él es el doctor Rodolfo Yáñez Wendorf, ingeniero civil, graduado de la UNI en el año 1985, con maestría y doctorado en ingeniería estructural por la Universidad de Tsukuba, Japón, en los años 91 y 94 respectivamente. Del año 95 al 2000 trabajó en varios proyectos para la compañía consultora americana, donde los proyectos más importantes en Perú fueron el proyecto de mejoramiento del alcantarillado de la zona sur de Lima, así como el proyecto de diseño de los sistemas de aguas potables y alcantarillado para 10 ciudades en la región Piura. Posteriormente trabajó en México y en Dubái, donde fue gerente regional de operaciones en Medio Oriente de una importante empresa de ingeniería japonesa, liderando proyectos de instalación de redes de agua potable y alcantarillado en ciudades de Kuwait, Irak, Dubái y otros estados de los Emiratos Árabes Unidos. En el año 2015, la misma firma lo nombró director de proyecto para América Latina y el Caribe, siendo al mismo tiempo el responsable de las obras de mejoramiento de la red de alcantarillado de la ciudad de San José de Costa Rica. Desde el mes de octubre del año pasado, se desempeña como ministro de la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y hasta ya hace unos días también ha sido encargado del Ministerio de la Producción. Antes de darle paso al ministro, quiero agradecerle públicamente porque, entendiendo su agenda tan nutrida y tan intensa, porque yo sé que usted viaja constantemente, tiene muchas reuniones de consejo, duran horas de horas, se ha dado el tiempo para apoyarnos en esta charla en nuestra carrera. Y quiero también decir de que cuando le propuse al ministro, lo invité para este evento, él en ningún momento me puso ninguna restricción, automáticamente me dijo, por supuesto que sí, con todo gusto. Así que yo quiero valorar mucho digamos, la participación de nuestro invitado el día de hoy. Muchas gracias, ministro, y adelante, por favor.
Hola, buenas tardes. Como ya bien lo dijo Edgar, mi nombre es Rodolfo Yáñez Wendorf. Actualmente me desarrollo como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Hace 41 años ingresé a la Universidad Nacional de Ingeniería para estudiar la carrera de Ingeniería Civil. Y muchas veces, al igual que ustedes, atendí muchas presentaciones de ingenieros o expertos que nos transmitían sus experiencias, experiencias que nos hacían soñar en ese momento con grandes cosas en el desarrollo de nuestras vidas profesionales. Dentro de la vida universitaria conocí en ese momento a quien es su profesor actualmente, Edgar Valcárcel Pollard. Por eso es que él habló tantas maravillas de mi persona, porque somos amigos de hace mucho tiempo. Durante los años de universidad tuvimos muchos profesores que dejaron su huella en todos los miembros de la promoción. Por ello, muchos compañeros se dedicaron a la industria de la construcción, no solamente la construcción, sino el diseño de edificaciones también, los ingenieros estructurales. Otros se dedicaron a las obras hidráulicas, que también ahí participan todos los ingenieros estructurales. Y otros se dedicaron a lo que es caminos y puentes, donde también participamos nosotros como ingenieros. Otros amigos se dedicaron a lo que es la mecánica de suelos, al estudio de la tecnología de concreto y por último al ensayo de materiales. El ensayo de materiales es una carrera que últimamente tiene mucho auge en el mundo. Después de terminar mis estudios en la universidad, trabajé por 2 años en el departamento de estructuras. Uno, cuando termina la universidad como ingeniero estructural, quiere diseñar el mundo. Y por lo tanto, trabajé en la facultad, en el departamento de estructuras, pensando que algún día diseñaría un edificio muy especial. En aquel tiempo fui profesor auxiliar de los cursos de Análisis Estructural 1, Ingeniería Antisísmica, que Edgar lo presentó como Ingeniería Sismo Resistente y Concreto Armado. Mis planes eran que cuando terminase la universidad era el de estudiar una maestría y un doctorado, razón por la cual me quedé trabajando en la universidad con la finalidad de que la Universidad Nacional de Ingeniería sea mi sponsor en el proceso de admisión para una universidad en Estados Unidos. En ese momento, el gobierno de Japón presentó una beca a la Facultad de Ingeniería Civil que tenía muy poco tiempo para ser aplicada. Y el decano de la facultad me solicitó que aplicase ya que yo no tenía ningún interés a participar en una beca que la universidad auspiciaba, porque yo me iba a estudiar teóricamente a Estados Unidos. Pero apliqué esa beca y la gané y me fui a estudiar un curso de ingeniería, un curso de posgrado de ingeniería sísmica en el Instituto de Investigaciones de Japón. La diapositiva 1, por favor. En ese curso, que era un programa auspiciado por el gobierno de Japón a través de la oficina del JICA International Cooperation Agency, de la Oficina Internacional de Cooperación, en el año 1987, participaron estudiantes de muchos países, de América Latina, de Centroamérica, del sudeste asiático, del África y algunos de Europa. Ese curso era por 1 año y dije, oh, 1 año se pasa muy pronto, pero realmente me equivoqué, porque en lugar de quedarme 1 año en Japón, me quedé 8 años. Mi estadía en el Japón fue muy interesante, pues de pasar de estudiar a la ingeniería de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde los estudios en estructuras eran básicamente teóricos, pasé a realizar investigaciones en el ámbito de la ingeniería sísmica y a usar los laboratorios de estructuras y de participar en investigaciones de manera directa, tales como uno lee solamente en los libros. Ya se imaginan cuando participé en el experimento del análisis de una estructura de 3 pisos a escala real, diapositiva 2, por favor, en la cual se hizo en ese muro de reacción. Ese muro de reacción es un muro que mide 10 metros de altura y se puede experimentar estructuras hasta 4 pisos a escala real. En ese momento ven ustedes una estructura metálica que que tiene una altura de 3 pisos. La siguiente, por favor. Y en ese mismo laboratorio también tienen un marco de reacción muy grande que permite analizar estructuras o elementos de las estructuras a escala natural. Cuando participé en el experimento de ese muro de una carga lateral, el experimento de esa estructura a escala natural, una estructura en la cual se estaba probando la resistencia del concreto en el caso de un evento sísmico,
Se le aplicaba carga lateral en los entrepisos. Cuando se estaba desarrollando, era interesante subir a la estructura, luego de cada estado de carga, subir a la estructura y tomarle fotos y ver cómo se habían ido desarrollando las grietas durante la aplicación de las cargas. Lo más interesante de participar en este experimento fue ver en modo real la deformación de la estructura, que probablemente ustedes lo vean después cuando lleven el curso de Ingeniería Sismo Resistente, de ver cómo la curva de fuerza de desplazamiento se iba trazando en las diferentes etapas de carga de la estructura. También fue muy interesante ver la formación de las rótulas plásticas en los extremos de las vigas y en la parte inferior de la columna del primer nivel. Sé que muchos de ustedes llevarán el curso de diseño sismo resistente y en ese momento entenderán de lo que estoy hablando, pero de tener interés en lo que he mencionado, Google los puede ayudar y explicarles sobre el tema. Durante ese año que participé en ese curso de posgrado, también participé en otro experimento mayor, el cual era el estudio del aislamiento dinámico de las bases de las estructuras. Es increíble ver mediante este experimento cómo mediante el uso de un aislamiento dinámico en la base, el desplazamiento de una estructura se hace hacia un lado sin que se ocurran desplazamientos a lo largo de toda la estructura. Esto ayuda mucho en las estructuras que se están construyendo actualmente, no solamente en el Japón, sino en todo el mundo, inclusive acá en el Perú. He visto que hay 3 edificios que cuentan con ese aislamiento dinámico en la base y que permiten que durante un evento sísmico no se produzcan mayores daños en la estructura. El instituto donde participamos, que es el Instituto de Investigaciones de Japón, es el que enuncia las normas que usan los diseñadores y constructores en Japón para hacer las grandes edificaciones que tienen un buen comportamiento durante la ocurrencia de un sismo. Después de ese interesante año en dicho instituto, recibí la invitación por parte del laboratorio del doctor Imae en la Universidad de Tsukuba para estudiar, ser parte del equipo en los estudios de maestría y doctorado. En ese momento mi destino cambió, pues de desear estudiar en Estados Unidos, cambié mis metas a estudiar en el Japón. En el primer año de la maestría fue netamente estudios teóricos, mediante la simulación por computadora de una estructura de concreto armado. Paso inicial para pasar al segundo año en la que comenzamos nosotros a hacer nuestro plan de estudios, nuestro plan de experimentos en el laboratorio de estructura de la universidad. El laboratorio Dr. Imae tenía un financiamiento especial de una empresa privada que quería desarrollar una tecnología para el uso de elementos prefabricados en la construcción de edificios hasta 5 pisos de altura. Nosotros en el laboratorio fabricamos los elementos y los comparamos los resultados con lo analizado durante la simulación en computadora en el primer año. Siguiente diapositiva, por favor. Lo interesante de los trabajos en el laboratorio, en el segundo año de maestría, era de que los propios alumnos teníamos que fabricar todos los elementos a ser estudiados. Como pueden ver, ahí estamos en ese momento en el vaciado o llenado de un elemento que se iba a probar. Siguiente, por favor. Aquí pueden ver ya los elementos que están dentro de su encofrado, pasando el proceso de curado y esperando que cumplan los 28 días de fabricados para poder ser ensamblados para ser probados. Siguiente, por favor. En esta diapositiva pueden ver cómo se iba armando. Este fue el ensayo de una junta viga-columna. Antes de realizar este ensayo de viga-columna, se realizaron independientemente ensayos en columnas, ensayo de carga y fuerza lateral, en las vigas de ensayo de carga y adherencia del concreto, para posteriormente pasar a lo que es el ensayo de la junta viga-columna. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí podemos ver las vigas, las juntas viga-columna que estaban listas para ser fabricadas. Acá ven que teníamos 3 especímenes listos para ser, 3 especímenes listos para ser probados. Siguiente. Este era el marco de reacción que iba unido a un muro de reacción como el que le mostré anteriormente, que podía probar hasta una edificación de 4 pisos. Este era un muro de reacción más pequeño, en el cual ustedes pueden ver en ese momento ahí la junta viga-columna con los gatos en los extremos
los actuadores en los extremos que permiten que se aplique carga, un gato empujando la viga hacia abajo y el gato jalando la viga hacia arriba para producir un momento, una torsión en la junta de viga-columna, simulando de esa manera el efecto que ocurre en esa junta durante el sismo. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver cómo se van desarrollando las grietas, lo mismo que les expliqué hace momentos en una estructura a escala natural. Aquí en un momento, acá tenemos una estructura que tenía un estado de carga de 11 toneladas y que estaba ya en el momento de desplazamiento de R sobre 1 sobre 100. Pueden ver ustedes cómo se van desarrollando debido a la carga aplicada tanto en las vigas como en las columnas y en el centro, que era lo que se estaba analizando, que era la viga columna, la junta viga columna. Siguiente, por favor. Aquí muestra ya cuando ya el experimento ha terminado, y este es un encuentro o una junta viga columna de concreto reforzado, en el cual los elementos van todos continuos y ven el daño que ocurrió en la junta de viga columna. Esto fue el estado final y con el cual luego pasamos a probar los elementos prefabricados y los comparamos contra los resultados obtenidos en esta junta de viga columna de concreto armado. Aquí en la universidad, en los años de maestría y doctorado, participamos también en otros experimentos de otros compañeros que estaban analizando, digamos, el uso de concreto de alta resistencia, que era un concreto de alta resistencia que tenía una F'C de 1000 kilos por centímetro cuadrado y acero de alta resistencia con una fluencia de 14.000 kilos por centímetro cuadrado. Paralelamente a eso, se estuvieron analizando también el uso de varillas de fibra de carbono y el uso de varillas de fibra de vidrio, los cuales presentaban, no tenían fluencia. Las varillas de carbono y de fibra de vidrio no fluían como la varilla de acero, lo cual nos permitía en un momento comenzar a analizar la posibilidad de construir edificios de concreto muy altos, debido a que los edificios de concreto, cuando se diseñan, las bases, las columnas de los primeros pisos, tienen que ver mucho con la altura del edificio, de la edificación, porque mientras más alto es el edificio, las columnas de los primeros pisos son mucho más amplias. Entonces, al usar concreto de alta resistencia y varillas con alta resistencia a la fluencia, se podía reducir las secciones de las edificaciones. Al obtener el grado de doctor, fui contratado por una empresa americana, la cual inició operaciones en Sudamérica para la División de Medio Ambiente. Fui contratado como ingeniero estructural en los proyectos de agua potable y alcantarillado. El trabajo fue básicamente el diseño de todas las obras que tenían ellos en las diferentes plantas de tratamiento de agua potable o de agua residual, que eran edificaciones de control, de administración, y asimismo en las diferentes unidades que se construían, que son, digamos, los tanques, los filtros, para lo cual en ese momento nosotros tenemos que analizar usando el código del ACI 350, que es exclusivo para el análisis de las estructuras que contienen líquidos, y no el ACI 318 que fue hecho para el ACI 318 que es hecho para el diseño de estructuras de edificaciones. Como muchos de ustedes pueden imaginarse, en las universidades no enseñan los cursos de diseño de estructuras que contienen líquidos. Por lo tanto, nos tuvimos que poner a buscar información sobre cómo hacer el diseño de dichas edificaciones. Buscamos mucha información, ya en ese momento ya contábamos con internet y buscamos mucha información en el mundo y pudimos encontrar información en Inglaterra que ha desarrollado muchas investigaciones en ese caso, lo cual nos permitió comenzar a diseñar estructuras que contenían líquidos, especialmente para las plantas de tratamiento de agua potable. Uno de los mayores retos durante ese trabajo fue el diseño de las estructuras de unos tanques elevados en la región Piura. Siguiente, por favor. Donde la capacidad portante del suelo era muy baja. Esta lámina muestra la cimentación, la zapata de cimentación de un tanque elevado de 23 metros y con una capacidad de
un almacenaje de agua, un volumen de almacenaje de 3.000 metros cúbicos. Siguiente. Aquí podemos ver ya la cimentación, pueden ver la masa de concreto que se había diseñado para poder soportar, para evitar que el tanque elevado pueda inclinarse hacia un lado. La base, la cimentación de esos tanques es muy importante porque evitan de que ocurra el momento de volteo y ellos son los que soportan básicamente el peso de toda la estructura y la transmiten al suelo. Ese suelo tenía una capacidad portante de menor a 1 kilogramo por centímetro cuadrado, lo cual hacía de que el diseño tenía que ser realizado con mucho cuidado. Siguiente, por favor. Aquí muestra cuando se va construyendo el anillo. El diseño del anillo era mucho más sencillo que el de la cimentación. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver ya el tanque totalmente terminado, el tanque elevado totalmente terminado, donde uno de los mayores retos que teníamos durante el diseño era el diseño de la cuba, porque la cuba no es un elemento que que sea, digamos, un elemento vertical apoyado sobre el anillo que lo recibe, sino tiene que ser un elemento que va inclinado y que teníamos que hacer la unión entre los aceros del anillo de soporte con los aceros de la cuba. En el transcurso de la carrera se han diseñado estructuras en muchos países que son estructuras muy interesantes. ¿Podemos ver la siguiente lámina, por favor? Luego de pasar una vida diseñando estructuras en México, me enviaron a trabajar a los Emiratos Árabes Unidos, a la ciudad de Dubái. Justo llegué cuando el edificio más alto del mundo estaba en plena construcción, como lo pueden ver en esta diapositiva. Fue interesante conocer cómo se había diseñado esta estructura. Siguiente, por favor. Y ver, por ejemplo, que cuando se estaba en el pleno proceso de análisis de la estructura, se armó un modelo a escala de cómo se iba a analizar por medio de los elementos finitos el comportamiento de esta estructura. Se hizo el modelo por medio de elementos finitos de la estructura y se analizó para cargas de viento, para carga sísmica, para muchos valores, lo cual permitieron definir cómo se iba a estructurar este edificio, el edificio más alto del mundo. Siguiente, por favor. Como era un elemento tan alto, tiene una altura de 828 metros de altura, el mayor problema que tenían era de cómo se iba a plantear la cimentación, porque también a esa altura, 828 metros de altura, el viento tiene un papel muy importante. El viento puede originar un desplazamiento lateral muy amplio. Entonces, basados en los experimentos en el análisis estructural, se decidió que se usase una cimentación del tipo Y, como lo están viendo en esta lámina. Una cimentación que permitiese que, como fuese cambiando el viento o como si hubiese una carga lateral, la cimentación ayudase a que hubiese un adecuado comportamiento de la estructura. Siguiente, por favor. Esta lámina muestra el estadio de la construcción de este edificio, del Burj Dubai, desde el año 2004 y fue terminado en el año 2009 y se inauguró en el año 2010. Yo llegué a Dubái en el año 2008, tuve la oportunidad de ver la construcción de las últimas etapas del edificio. Lo interesante aquí es que en la construcción de este edificio se emplearon 3 bombas a 3 niveles, 3 bombas de concreto a 3 niveles diferentes de altura. Pues bombear el concreto a 800 metros de altura para terminar las diferentes, digamos, en la última etapa que estaba a 600 metros de altura, era muy complicado. Se tuvo que usar concreto muy fluidizado, donde se aplicaron muchos aditivos que se probaron inicialmente para ver que el concreto no llegue muy diluido y tampoco no llegue muy segregado, que es muy importante. La estructura de este edificio es una estructura que le llaman SRC, que es Steel Reinforced Concrete, que son vigas de acero embebidas en concreto, que hacen que sea una estructura mixta entre parte de acero y parte de concreto. Siguiente, por favor.
También podemos ver de que allí en Dubái, donde la capacidad portante del suelo es muy mala, se han desarrollado muchos edificios, se han construido muchos edificios, que son el reto que muchos de ustedes van a tener cuando digamos, si se inclinan por la ingeniería estructural, son retos que van a tener muchos de ustedes, pues una de las cosas muy importantes en el diseño de un edificio es saber cómo se va a hacer la cimentación. Pues todo está basado en que si la cimentación es buena, el edificio se va a comportar bien estructuralmente. Me olvidé de mencionar que el edificio del Burj Dubai, el edificio más alto del mundo, está construido sobre una base de 157 pilotes que tienen una profundidad de pilotaje de 43 metros de profundidad. Siguiente, por favor. También durante el desarrollo de mi trabajo ahí en Dubái, que estaba basado básicamente en construir estructuras para almacenar agua. Como ustedes saben, en el Medio Oriente no hay el agua, no tienen ríos, entonces el agua que ellos consumen es agua producto de una desaladora. La ciudad de Dubái tiene 36 desaladoras y debido al rápido crecimiento, debido al auge económico de Dubái, se necesitaban muchos reservorios para almacenar agua y poder darle agua a la población. Acá pueden ver la construcción de una losa de cimentación, de un reservorio apoyado de 30.000 metros cúbicos de agua. El terreno era muy malo, pero nosotros hicimos un trabajo del diseño de la cimentación para que en el caso de que ya cuando el reservorio estaba completo de agua no tuviera ningún tipo de asentamiento diferencial. También se usaron muchas técnicas para la hermeticidad, para garantizar la hermeticidad de la estructura, porque como no tiene agua, la ciudad no tiene agua, fuentes naturales de agua, la única fuente natural es el mar, había que garantizar de que no hubiera pérdida de agua en dicha estructura. Siguiente. Aquí pueden apreciar la construcción de esa estructura. Ya se había construido la base de cimentación, se estaban levantando los muros y pueden apreciar el nivel del terreno que era arena pura. Arena, como la pueden ver, la pueden encontrar ustedes en una playa de acá de nuestro litoral. Luego de mi experiencia en Dubái, me pasaron a trabajar en Costa Rica, donde trabajé en un proyecto de mejoramiento del alcantarillado de la ciudad de San José, donde se construyó una planta de tratamiento de aguas residuales toda hecha de concreto armado, y fue una experiencia muy gratificante porque pasar de Dubái a Costa Rica era un cambio, pasar de una zona donde era pura arena a pasar a una zona donde había mucha presencia de lava, y al momento de hacer las construcciones ahí había que excavar sobre terreno que había sido lava por la presencia de volcanes allí. Hicimos un proyecto de un túnel, también se construyó un túnel de 1.8 kilómetros de longitud, en el cual se tuvo que hacer perforaciones. Antes de la construcción del túnel se tuvo que hacer unas perforaciones para conocer la composición morfológica del suelo y poder diseñar el túnel de manera tal de que cuando se hiciera la construcción no impactase, no hubieran adicionales por reclamos de los contratistas. El análisis que se hizo de la morfología del suelo fue muy bueno y el túnel terminó siendo construido al precio que estuvo estipulado. Quiero mencionarles ¿cuál es el perfil de un ingeniero estructural? Ustedes que estudian ingeniería civil deben ser muy amantes de las matemáticas. Quiere decir que son muy hábiles con los números. Y quizás se han preguntado también, ¿por qué se estudian tantas matemáticas durante la carrera? La respuesta es muy simple, pues los ingenieros debemos ser capaces de desarrollar operaciones matemáticas sin problemas. En el transcurso de sus estudios van a llevar cursos de análisis estructural 1, que lo mencionó bien Edgar, que es donde se analizan pórticos simples. Después van a llevar el curso de análisis estructural 2, donde verán el análisis matricial de las estructuras y quizás lleguen a estudiar también elementos finitos. También llevan cursos como de dinámica estructural, ingeniería sismo resistente y otros cursos más de diseño en acero o en madera, donde los profesores le darán las pautas y criterios que ustedes utilizarán durante su vida profesional.
allí en esos cursos, ahí van a aplicar todos los conocimientos de matemáticas que han recibido al inicio de su carrera. Por lo tanto, no se desesperen, ya llegará el momento adecuado en el cual utilizarán todos los conocimientos de matemáticas adquiridos. Pero cuando ustedes terminan la universidad, la educación no termina allí, pues ustedes tienen que seguir estudiando todo el tiempo para poder aprender sobre el diseño de la infinidad de estructuras que se van a presentar en su vida profesional, los cuales pueden ser edificaciones, pueden ser tanques con líquidos, estructuras metálicas, estructuras de concreto para hidroeléctricas, plantas de tratamiento de agua potable o de agua residual, entre otros. El perfil de un ingeniero estructural es el de una persona hábil en el manejo de diferentes softwares y de computadoras que se usan en el diseño estructural, pero con los conocimientos adecuados para poder interpretar los resultados que se obtienen. Siempre tienen que tener presente que una computadora con el software adecuado solo ejecuta y procesa la información que nosotros le ingresamos. No nos dice si la información que ingresamos es correcta o incorrecta. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener siempre el criterio adecuado para saber interpretar los resultados que obtenemos del análisis que hemos hecho por medio del uso de un software de computadora. En muchos casos me ha pasado que al revisar proyectos de diseño y preguntar al diseñador sobre los resultados, muchas veces he obtenido como respuesta simple, dicen, disculpe ingeniero, pero es la respuesta que me da la computadora. Y yo siempre le digo a esas personas, tienen que revisar lo que ustedes hacen, porque la computadora no piensa, porque la computadora sería, si no, contrataríamos a las computadoras para que hagan el trabajo de ustedes. Y siempre les digo que un mal cálculo puede comprometer la vida de muchas personas en caso de un evento catastrófico. Los ingenieros estructurales tenemos como filosofía que la estructura diseñada puede colapsar en caso de un sismo, pero también antes de colapsar tiene que permitir que los habitantes de dicha estructura la puedan abandonar y de esa manera evitar de que muchas muertes puedan ocurrir cuando la estructura colapse. El mercado laboral de los ingenieros estructurales es muy amplio y permite además que esta disciplina se desarrolle de manera independiente en muchos casos, inclusive desde su propia casa. La demanda de los ingenieros estructurales en el Estado es amplia, pues las municipalidades requieren de ingenieros que revisen y certifiquen los diseños presentados para la emisión de las licencias de construcción. Varios ministerios requieren que ingenieros estructurales participen en los diseños y en la supervisión de los proyectos de infraestructura que desarrollan, sea en el campo minero, sea en el campo de vías de transporte, sea en el campo de edificaciones o en campos como de medio ambiente. Hay muchos campos en los cuales los ingenieros estructurales son muy necesitados, muy requeridos de participar. Por último, en este momento hay mucha demanda de ingenieros estructurales por parte de las empresas consultoras para el desarrollo de muchos proyectos públicos y privados, ya sea como diseñador o como supervisor de grandes proyectos de infraestructura. Por último, antes de terminar, quiero mencionar que su profesor Edgar Valcárcel me ha comunicado que pronto se dictará también el curso de abastecimiento de agua y saneamiento, el cual es un curso que le brindará los conocimientos básicos para poder participar, desarrollar y construir proyectos de saneamiento. Quiero que tengan conocimiento y recuerden todo el tiempo que en este momento la Organización Mundial de la Salud le está solicitando a todos los gobiernos en el mundo que inviertan en el mejoramiento de los servicios actuales o servicios existentes o en la construcción de nuevos proyectos de agua potable y alcantarillado, debido a que durante la pandemia siempre estamos solicitando a las personas que tienen que estar en constante lavado de sus manos y observando todas las medidas de salubridad pública. Por lo tanto, en estos años que se vienen, no solamente aquí en el Perú, sino en todo el mundo, va a haber mucho énfasis de trabajo en el sector saneamiento. Por lo tanto, algunas personas de ustedes sé que también participarán en ese tipo de proyectos que se van a desarrollar en ese campo y donde los ingenieros estructurales tienen mucho trabajo. Finalmente, quiero recordarles que para tener éxito profesional en la vida hay que prepararse muy bien
y sobre todo trabajar con mucha responsabilidad y con honestidad, que es lo más importante, en los cuales ya lo mencionó el ingeniero Barcárcel, que es parte de la ética profesional de un ingeniero. Muchas gracias. Buenas tardes, ministro Rodolfo. Realmente un gusto escuchar su presentación súper amplia y completa. Entonces, en nombre de la carrera de Ingeniería Civil, estamos realmente bastante orgullosos y es un honor para nosotros tener esta oportunidad de escuchar un poco de su experiencia. Una experiencia fantástica que empezó con la parte en la academia, con la parte de maestría, doctorado, y mesmo en el concepto de ser un ingeniero estructural, está ahora apoyando al desarrollo de nuestro país, haciendo la gestión de uno de los principales ministerios que tenemos en el Perú. Entonces, primeramente, felicitaciones por todos los logros que ha compartido con nosotros, realmente apreciamos muchísimo, y esto con certeza abriu el horizonte de nuestros alumnos interesados en la rama de ingeniería estructural, de todas las posibles, y tanto en la parte de cálculo como la parte de gestión, porque mucho de lo que el señor está haciendo está en la gestión, y el conocimiento de la ingeniería estructural con certeza, en mi opinión, ha apoyado muchísimo a la revisión, a la toma de las decisiones más adecuadas cuando estaba en el manejo de las obras o ahora en su posición en el manejo de un gran ministerio que tenemos en el Perú. Realmente muchas gracias, estamos realmente, es un honor nuevamente tener su presencia, agradecer muchísimo por su tiempo, por su atención, y nos gustaría de abrir un pequeño espacio a algunas consultas de nuestros alumnos, si podemos contar con un par de minutos todavía de su tiempo para escuchar un poco las inquietudes o preguntas de nuestros alumnos. Por favor, alumnos, chicos, adelante, por favor. Adelante, Tigres, que no todos los días tenemos la suerte de tener un ministro disponible. Así que, por favor, pregunten con toda confianza, que el ministro está llamado a responder sus dudas. El ministro se lleva la impresión de que son muy tímidos, por favor, con toda confianza. El ministro no muerde, así que por favor, le esté esperando, por favor, ¿ok? Gracias. Ahí va, ahí va. Buenas tardes. Bueno, Oscar pregunta para el ministro si usted postuló a la beca Mombukakusho proporcionada por la Embajada de Japón. No, yo no postulé la beca aquí en el país porque yo no tenía la meta de ir a estudiar a Japón. Mi meta era ir a estudiar a Estados Unidos, pero por esas casualidades del destino terminé estudiando en el Japón. Ya estando en el Japón, apliqué a la beca de Monbusho. Fui también, me fue entregada la beca de Monbusho. No, perdón, no postulé la beca de Monbusho, fue una otra beca del Rotary Club. Porque generalmente las becas del Monbusho, que es Monbusho en japonés, es Ministerio de Educación de Japón, eran las becas que se postulan directamente en el país de procedencia de cada estudiante. Como yo ya estaba en Japón y fui invitado a participar en la Universidad de Tsukuba, tuve otra beca, la cual me permitió estudiar allá en dicho país. Ok, seguimos. Alejandro pregunta, ¿dónde recomienda especializarme en estructuras a nivel de posgrado? Bueno, yo le recomendaría, digamos, hay muchos lugares en este momento donde hay buenos cursos de estructuras. Acá mismo en Lima tenemos a la Universidad Católica, tenemos a la Universidad Nacional de Ingeniería. La Universidad Nacional de Ingeniería cuenta con un laboratorio
muy bueno de estructuras, que lo tiene en el Centro de Ingeniería Sísmica, el SISMIT. Pero también cuando estudie ingeniería estructural, cuando vaya a especializarse, tiene que ver básicamente en qué es lo que quiere hacer, si quiere hacer la parte teórica o la parte práctica. Hay muchas universidades en Estados Unidos, digamos, una universidad buena es la Universidad de Texas, es muy asequible, no es muy cara. Hay otras universidades caras también, como son la de Berkeley o la del estado de California. Eh, lo que uno tiene que ver es qué es lo que quiere hacer. No solamente hay una maestría en estructuras, también hay maestría en lo que se llama ahora el Construction Management, que es la gerencia de la construcción, donde también es una mezcla de procesos constructivos con ingeniería estructural, porque la ingeniería estructural en el fondo es el alma de todo proyecto. Entonces, yo le diría, dependiendo de sus recursos o dependiendo de la fuente de financiamiento que tenga, pues puede ser Estados Unidos, puede ser Japón, puede ser Brasil, también tiene muy buena sistema educativo, o Europa, Alemania. Alemania es un país donde se puede estudiar muy bien y con mucha ayuda del gobierno. Ok, Hans pregunta, la capacidad de toma de decisiones es algo muy importante y que considera para especializarse en esto, y le pregunto si tiene algún consejo que le pueda brindar para el futuro y poder tener más confianza sobre los proyectos en los que uno esté. Bueno, sí, tiene mucha razón, o sea, en la toma de decisiones. El consejo que yo siempre les doy a la gente es que uno tiene que estarse actualizando todo el tiempo, porque las tecnologías van cambiando y los procesos, aunque lo aprendieron en la universidad les enseñaron los criterios básicos para hacer la carrera, para una vez terminados poder entender los procesos constructivos o los procesos de análisis en el diseño de una estructura. Nosotros tenemos que buscar, después de salir de la universidad, cómo complementar esos criterios. Ahora, es muy importante recordar todo el tiempo los criterios que le enseñan a uno en la universidad, porque cuando, bien lo mencionaba, me ha sucedido en muchas oportunidades que la gente dice, ahora vamos a usar la computadora. Usan la computadora, un software, y de repente ingresan los datos y no se acuerdan, digamos, que en el curso de ingeniería sismo resistente le dijeron que una estructura se deforma de una manera, pero cuando ellos encuentran los resultados ven que se está deformando para otro lado. Entonces, lo cual no puede ser posible. Entonces, tienen que tener presente todo lo que aprenden en la época de la universidad para poder tener éxito en la vida. ¿Qué más decían, perdón? Pregunta que qué habilidades considera esenciales para hacer ingeniería en los diversos países donde ha estado. Bueno, en este momento yo creo que ustedes tienen otras habilidades porque es el uso de la computadora. La computadora, todo se trabaja ahora con la computadora, hasta con los teléfonos. Uno puede correr un programa de diseño mediante el uso del teléfono y hacerlo todo remoto. La mayor habilidad es lo que le decía, ¿no? El poder, y una habilidad básica es la comunicación. Uno siempre debe comunicarse porque nosotros no podemos pensar que nosotros conocemos todo. Siempre tenemos que preguntar. Y pregunten. El preguntar no es malo. El demostrar desconocimiento no es malo, sino ayuda mucho a la persona en su desarrollo profesional. Cuando no sepan, pregunten. Eso es muy importante. Ok, Alejandro pregunta si podría repetir el tipo de cimentación utilizado en la Torre de Dubái. Bueno, la cimentación empleada es una cimentación en tipo Y, que se hizo para, digamos, con la variabilidad que tienen los vientos. Cuando se hizo el análisis de vientos, se veía que había una deformación muy amplia en la parte superior de la estructura. Entonces, había que estudiar de qué manera la cimentación podía ayudar al comportamiento de la estructura tan alta. Entonces, al hacerlo de manera de Y, cuando la estructura tiene una inclinación hacia un lado, la Y de ese lado, el ala de ese lado, ayuda a que la estructura no tenga un momento de volteo en la base. Ok, Luciano pregunta si el Perú se encuentra en proceso de buscar alcanzar los estándares de calidad estructural de países como Estados Unidos
o, en otras palabras, generar proyectos de construcción de una magnitud mayor a la que poseemos actualmente? Bueno, hay que ver también de que nuestro país es un país altamente sísmico. Hay partes de Estados Unidos que nunca han tenido un sismo y pueden hacer muchas maravillas. El nivel del ingeniero peruano es muy bueno, en todas partes es reconocido. Hay obras, como le mencioné también, están empezando a construir obras con aislamiento dinámico en la base. He visto que hay 3 edificios que han construido para vivienda. Yo creo que como muchos ingenieros ahora han comenzado a salir fuera del país, a ver otros horizontes, a conocer, a estudiar en otros países del mundo y luego regresan aquí a desarrollarse profesionalmente en el país, ellos también impulsan o enseñan lo que han aprendido en otras partes, ¿no? Por lo tanto, el país creo que está trabajando muy bien en lo que es el desarrollo estructural. Tenemos ingenieros estructurales muy buenos diseñadores para todo tipo de obras de infraestructura. Bueno, Teddy pregunta, ¿cuál fue el mayor reto que tuvo que afrontar a lo largo de su vida profesional? Bueno, han habido varios, digamos, como mencioné en un momento, que había que diseñar que contienen líquidos, no solamente para plantas de tratamiento o para los tanques de almacenamiento elevados. Es algo que nunca en la universidad nos había enseñado y tampoco se lo van a enseñar a ustedes. Así que hubo que buscar información, hubo que leer mucho, ver dónde habían diseñado esos tanques y comenzar a ver cuál era la forma de diseñarlos, hasta encontrar el método práctico para el diseño de esos tanques, porque ustedes tienen que saber que diseñar un tanque de agua no es lo mismo que diseñar un edificio. Cuando se hace el diseño de un tanque de agua, se tienen que usar varios casos. Digamos, para una pared de un tanque se usa, digamos, un lado con el tanque lleno de agua y el otro lado con el tanque vacío. Por lo tanto, hay una carga hidráulica para un lado mayor. Entonces, todas esas cosas se tuvieron que comenzar a investigar hasta encontrar la manera de que se podía diseñar, ¿no? Fue un reto grande que se pudo superar. Otro reto grande en la vida profesional es cuando a uno le encargan un proyecto, un megaproyecto, digamos. Cuando estaba en México me encargaron un proyecto de 350 millones de dólares y de pasar de ser ingeniero estructural a ser un gerente de un proyecto, pues era un reto demasiado grande porque había que ver la parte financiera. Esa parte, por ejemplo, muchas veces no te la enseñan en la universidad, entonces también había que buscar toda la información o ver cómo había que ver el manejo financiero de un proyecto, la parte administrativa. Y una cosa que también ha sido un reto durante el tiempo que estudié la maestría y el doctorado es que las universidades no enseñan a expresarse a los estudiantes. No hay un curso de cómo escribir ensayos, no hay un curso de cómo hablar ante el público, que cuando a uno lo enfrentan y le dicen, señor, tiene que presentar un paper para determinada fecha y luego lo tiene que exponer, bueno, empiezan todos los miedos, ¿no? Entonces son retos que uno poco a poco con el tiempo lo va aprendiendo y comienza ya a escribir como un escritor de cuentos y a hacer presentaciones en público de la manera más adecuada. Juan Pablo pregunta, ¿cuáles considera que son las obras de infraestructura donde el trabajo de un ingeniero estructural es de mayor importancia? Bueno, hay de todo, como le mencioné, hay obras hidroeléctricas, donde las obras hidroeléctricas son obras que contienen mucho concreto y hay que hacer unos diseños, hay que hacer unos análisis de elementos finitos para saber cuál es el comportamiento de la estructura. Hay edificaciones muy grandes, digamos como la que les mostré, el edificio más alto del mundo, donde se tuvo que hacer desde un modelo de escala para saber cómo se iba a analizar por medio de los elementos finitos el comportamiento del edificio, cómo se iba a diseñar. Hay diferentes tipos de estructuras, hasta, digamos, yo tengo la oportunidad de participar en el diseño de aeropuertos, donde también hay que diseñar la losa donde aterrizan los aviones, las estructuras de un aeropuerto en el cual, digamos, no había, que es el aeropuerto de Houston, donde no hay sismo que ocurra, pero eran diseños íntegramente en acero. Hay muchas cosas interesantes a lo largo de la ingeniería estructural en las cuales
uno participa, ¿no? Hay personas que se especializan solamente en el diseño de edificios o de casas, hay otros que se especializan en cosas más grandes, que no tienen miedo a los retos, que son, digamos, diseño de estructuras, de las centrales hidroeléctricas, diseño de puentes, diseño de plantas de tratamiento de agua potable o agua residual. Hay infinidad de cosas que, si usted se pone a mirar con detalle, va a encontrar cosas muy agradables y muchas sorpresas en esta carrera. Eric nos pregunta, bueno, en realidad comenta que al salir de la universidad, los egresados de ingeniería tal vez no tengan mucha experiencia y este es un factor muy importante para el desarrollo de una obra y pregunta qué recomendaciones tiene para nuestros alumnos en ese sentido. Por supuesto, cuando uno termina la universidad no tiene ninguna experiencia, digamos, en el diseño o la construcción de una obra. Por eso siempre les recomendé que es bueno preguntar todo el tiempo. Nosotros somos como una esponja, adquirimos conocimientos en el transcurso de la vida. Nosotros salimos con los principios básicos de la ingeniería, con los principios básicos para el diseño estructural. Pero cómo nos vamos forzando profesionalmente? Mediante el conocimiento adquiriendo conocimiento de otras personas. Al principio, cuando uno sale a la universidad, lo ponen a hacer los trabajos que nadie quiere hacer, que son los trabajos de metrados o los trabajos de topografía, que nadie quiere hacer porque son trabajos engorrosos y que representan mucho trabajo físico. Pero uno va viendo, va adquiriendo conocimiento, uno se va interesando, también depende mucho del interés de las personas, se va interesando en querer hacer algo, entonces va preguntando cómo se hace y vas investigando. Entonces, uno nunca debe tener miedo a ser voluntario en hacer algún tipo de trabajo, porque es la única manera de adquirir conocimiento. Cuando uno realiza alguna tarea, se lo van a evaluar. Y si estuvo mal, le van a decir en qué estuvo mal. Y si no le dicen que estuvo mal, debe preguntar dónde estuvo mal, para no poder volver a fallar en ese sentido. Eso ayuda mucho en la vida profesional y siempre estén atentos, no tengan miedo a desarrollarse como ingenieros. Es algo que por todo el mundo pasa por eso, desde sus profesores hasta el ingeniero más experimentado de la vida. Todos comenzamos la carrera sin tener mucho conocimiento práctico de la misma. Bueno, un poco para complementar la pregunta de Eric, Hans pregunta en cuanto a su experiencia cuando usted recién egresó de la universidad, ¿cuáles fueron una de las principales dificultades que afrontó en el rubro laboral de la construcción? Bueno, la experiencia cuando salí de la universidad, yo juntamente con otro amigo fuimos a buscar trabajo y una compañía nos ofreció trabajo en provincias. A mí me iban a mandar para hacer un puente, para trabajar en la construcción de un puente. Y a mi amigo le iba a mandar para otro tipo de trabajo. Pero resulta que, como siempre pasan, el trabajo ese del puente no se inició y esa compañía tenía unos trabajos en agua potable y alcantarillado. Y los dos terminamos trabajando en la obra en agua potable y alcantarillado. A mi amigo lo pusieron a hacer la revisión del diseño estructural de unos tanques simplemente apoyados y a mí me encargaron que desarrollara trabajo de topografía, que verificase la construcción de los elementos que se estaban construyendo, que verificase los niveles de los elementos que estaban construyendo. Y como todo buen alumno, uno se planta con el equipo de topografía, en mi caso, para hacer tal como me enseñaron en la universidad. Y resulta que había un maestro de obra, un maestro de obra que era muy viejito, pero que tenía demasiada experiencia, y ese maestro de obra me enseñó cómo realmente se tenía que hacer la topografía en una obra. Yo salía con los conocimientos básicos de topografía y con ese maestro de obra aprendí muchísimo. Tanto es así que en una discusión, cuando estuve en Costa Rica, en una discusión con el departamento de topografía del cliente, una discusión tan grande que al final aquellas personas pensaban que yo tenía un doctorado en topografía, que no tenía un doctorado en ingeniería civil. Cuando le dije que yo había estudiado y había hecho un doctorado en estructura, se quedaron sorprendidos porque el conocimiento que yo adquirí en esa época, que trabajé como haciendo los trabajos de topografía en esa obra, me llevaron a que nunca los olvidase y que en cualquier momento podía discutir del nivel de cómo hacer la topografía en una obra. Ok, ahora la última pregunta
es de Flavio Ramos. Él nos pregunta, ¿cómo ve al Perú con respecto a la aplicación de las metodologías como BIM o BDC? Bueno, la tecnología BIM ya existe hace mucho tiempo. Actualmente todos los países del mundo están solicitando, digamos, en lo que son proyectos de gran envergadura, digamos, como centrales hidroeléctricas, plantas de tratamiento, sean de agua residual o agua potable, que se use la tecnología BIM, porque uno de los ventajas de usar esa tecnología es que no, cuando haya cruce de tuberías o cuando haya instalación de tuberías, estas no se crucen y no ocurra lo que ocurría antes cuando se ejecutaban las obras, que de repente ibas a instalar una determinada tubería y se encontrabas con que ya el paso o que había instalado otra tubería ahí, entonces ya generaba un sobrecosto, un adicional para el contratista. Ahora también para lo que es el planeamiento y la ejecución y el control de la obra también se está usando la tecnología BIM. Hay otras tecnologías, hay otros software que se usan, digamos, el Primavera es muy completo, pero Primavera es solamente para el control de obra, que es mucho más completo que el BIM, pero el BIM es muy bueno para lo que es el control de la instalación de infraestructura dentro de una determinada obra. Muy bien, muchas gracias, ministro, por su tiempo y responder las preguntas de nuestros alumnos. Damos pase al profesor Edgar Valcárcel. Bueno, nuevamente, gracias. Finalmente los tigres despertaron y lo acribillaron a preguntas al señor ministro. Nuevamente, ministro, agradecerle por su tiempo y también comprometerlo de repente públicamente para en un futuro una nueva charla para nosotros. ¿Okay? Muchas gracias por tu presencia. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente es algo muy interesante y siempre me ha gustado transmitir las experiencias de vida a todos los estudiantes. Siempre he estado presente. Siempre me ha gustado trabajar con jóvenes porque a los jóvenes se les puede forjar en el desarrollo de una especialidad y siempre me ha gustado darles pautas para que ellos puedan tener éxito en la vida profesional. Además, como les digo, o sea, nunca tengan miedo de preguntar. A mí el año pasado me pidieron ser ministro y nunca en mi vida he sido ministro, nunca en mi vida había trabajado en el Estado. Por lo tanto, aquí estamos, tratando de dar buenos resultados al Ejecutivo y tratando de trabajar por el bien del país. Muchas gracias, ministro. Realmente es el mejor ejemplo de un ingeniero estructural. ¿Sí? Toda esta vuelta alrededor del mundo, ¿no? E agora a cargo do Ministério. Realmente fantástica sua experiência. Lhe agradecemos muitíssimo por seu tempo em compartilhar um pouco com nossos alunos. E com certeza em outras ocasiões futuras, com Edgar, invitaremos novamente que comparta mais com nossos alunos. Muitas graças novamente por todo. Que tenham um excelente fim de semana e felicitações por todos os êxitos em la condução do Ministério de Vivienda, Construção e Saneamento. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias con todos, gracias. Okay, muchas gracias, Edgar. Muchas gracias al ministro, al ingeniero Almeida. Gracias, chicos, por ser parte de esta charla y los invitamos a revisar nuestras redes sociales para que estén más informados sobre los eventos que vienen a continuación. Gracias y buenas tardes.